El multipala americano o molineta, que se extendió por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX y que aún hoy se sigue instalando, es el eslabón que une los molinos tradicionales con las modernas tecnologías de aprovechamiento del viento. En este sentido, los primeros datos científicos a considerar se refieren justamente a las posibilidades del aprovechamiento de la energía eólica. En España se han venido realizando mediciones eólicas que permitan establecer el potencial energético que es capaz de generar el viento. Con estas mediciones se han elaborado mapas eólicos de las distintas comunidades autónomas y se han identificado varias zonas de alto potencial con una capacidad teórica total de generación eléctrica anual superior a 12 millones de megavatios hora. La instalación de un parque eólico requiere, en primer lugar, hacer un estudio del terreno que vamos a ocupar. Se trata de conocer cuál es el viento y la energía que somos capaces de sacar de ese emplazamiento. Para ello se colocan a través de una serie de aparatos, se miden velocidades de viento, velocidades medias, direcciones predominantes y otros datos que nos van a permitir calcular la energía que podemos extraer. Con una máquina determinada y un espacio determinado y esta energía calculamos el número de máquinas a instalar. Con el número de máquinas a instalar podemos conocer perfectamente cuál va a ser la inversión a realizar. Por lo tanto, tenemos dos de los datos predominantes para llevar a cabo una inversión, es decir, los ingresos que vamos a obtener y la inversión que vamos a realizar. Además de esto, existen otros gastos como son los de operación y mantenimiento que son relativamente importantes en todo tipo de inversión. Con todo ello se hace un análisis de viabilidad que tiene como objeto calcular la tasa de rentabilidad interna, el tiempo de payback, el tiempo de retorno de esa inversión y el valor actual neto. Con estos tres datos será posible llevar a cabo una instalación eólica. Partiendo de estos datos, a partir de los años 70 se puede hablar del nacimiento de una nueva generación de máquinas eólicas con rendimientos que permiten su explotación económica. El primer sistema de esta nueva tecnología, el más importante y el que presenta más variantes, es su sistema de captación o rotor, compuesto de una serie de aspas que giran alrededor de un eje por efecto del viento y que transforman la energía cinética en mecánica. Los rotores pueden ser de dos tipos, de eje vertical y horizontal. De eje vertical es el rotor Savonius, compuesto por dos semicilindros colocados a cierta distancia uno del otro, de manera que el aire puede circular entre ellos. Se trata de un dispositivo sencillo, de fácil construcción y en general de pequeña potencia. El rotor Darrieus consta de dos o tres aspas en forma de parábola, unidas a un eje vertical por sus extremos. A pesar de no poder ponerse en marcha solo, es uno de los rotores de eje vertical más avanzados. El rotor Gironil es básicamente semejante al Darrieus, con la particularidad de que sus aspas modifican automáticamente su inclinación en función de la dirección del viento, lo que produce un mejor rendimiento, además de arrancar solo, sin ayuda. Los rotores de eje horizontal, posteriores en el tiempo, están formados generalmente por dos o tres aspas y tienen un rendimiento aerodinámico mayor, pero necesitan un viento con una velocidad relativamente elevada para que comiencen a funcionar, del orden de 5 metros por segundo. Nuestro aerogenerador AE46, certificado por el Germanische Joyce como clase 1, incorpora un rotor de 46 metros de diámetro. Este rotor puede girar a dos tipos de revoluciones, 25.6 revoluciones por minuto en la velocidad alta y 17 revoluciones por minuto en la velocidad lenta. La velocidad lenta de 17 revoluciones por minuto se utiliza cuando el viento oscila entre 3 y 7 metros por segundo y la velocidad alta de 25.6 revoluciones por minuto se utiliza cuando el viento es superior a 8 metros por segundo. La potencia nominal, el aerogenerador la consigue con una velocidad de viento del orden de unos 13-14 metros por segundo. Con esta velocidad de viento, el aerogenerador está en su potencia nominal de 660 kilovatios.
Para hacernos una idea, estos 660 kilovatios, si consideramos que en una familia la potencia instalada en una vivienda puede ser del orden de 4,4 kilovatios, significaría que el aerogenerador a plena potencia, 660 kilovatios, podía alimentar a unas 150 viviendas. El análisis comparativo del rendimiento de los distintos tipos de rotores nos ilustra gráficamente cómo desde los molinos tradicionales los rotores han ido acercando su rendimiento al considerado óptimo o ideal. Ya hemos visto cómo los molinos tradicionales habían de ser orientados manualmente frente al viento. En las modernas máquinas eólicas se emplean dos sistemas. En las máquinas de pequeña potencia, el sistema de orientación está formado por una aleta estabilizadora situada en la parte posterior del rotor, de manera que encare el viento como una veleta. En los grandes generadores, el sistema de orientación es un servomecanismo automático, compuesto por una pequeña veleta que recoge la dirección del viento y que gobierna el servomecanismo girando el rotor hasta situarlo en la dirección adecuada. El viento debe de incidir siempre en el plano perpendicular al rotor. Para conseguir esto, la máquina debe de seguir siempre la dirección del viento. Esto se consigue a través de un servosistema de orientación que está compuesto por dos motorreductores, uno le vemos aquí, el otro está al otro lado de la máquina, y este sistema se pone en marcha a través de un sensor, que en este caso es la veleta, que está colocada en la parte superior de la máquina. Esa veleta envía la dirección del viento, la señal de la dirección del viento, se lo envía al sistema de control y el sistema de control pone en marcha automáticamente los motorreductores de orientación para seguir constantemente la dirección del viento. Previamente a liberar los sistemas de orientación, los motorreductores, es necesario abrir unas pinzas freno hidráulicas que bloquean la orientación de la máquina, y cuando se ha producido esta abertura de las pinzas hidráulicas, automáticamente se pone en marcha el sistema de orientación para seguir constantemente la dirección de la veleta. Una vez terminada la orientación y cuando el viento coincide exactamente con la posición de la máquina, en ese momento se desconectan los motorreductores de orientación y vuelve a meterse el sistema de frenado hidráulico para bloquear convenientemente la máquina. Para un mejor rendimiento, las máquinas eólicas precisan mantener más o menos constante su velocidad de rotación, corrigiendo las variaciones en la velocidad del viento y parando de rotar cuando su velocidad supere los límites de seguridad. El más primitivo sistema de regulación consiste en una veleta fijada rígidamente a la carcasa del motor, que provoca una inclinación del eje de la máquina con respecto al viento cuando la velocidad de éste aumenta, manteniendo constante la velocidad de rotación y parando el motor cuando llega a una posición perpendicular. En las máquinas de mediana y gran potencia, la regulación se produce por la variación de incidencia de las aspas, también llamada variación de paso, que modifica el ángulo de ataque de las aspas del rotor, aumentando o disminuyendo la potencia de la máquina. El aerogenerador incorpora varios sistemas de control desde el punto de vista de las seguridades del mismo. Debemos tener en cuenta que el rotor es un rotor de 46 metros de diámetro que gira a una velocidad de 25 vueltas por minuto y que en determinadas situaciones de la máquina debe de pararse. Para considerar este sistema de seguridades de máquina, la máquina incorpora diferentes sensores que cuentan las vueltas en el eje principal, en el generador. Estos sensores introducen al sistema de control todos los datos de temperaturas del multiplicador, de temperaturas del generador, de la central hidráulica, en fin, un conjunto de sensores que envían sus señales al sistema